Nota. Este fanfic no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Yang Xiaolong era una persona segura de sí misma, cualquiera podía dar fe de ello, ya que la rubia ardiente estaba llena de agallas y descaro, todo ello en un gran cuerpo. Estaba justificada al menos en ese último punto porque incluso había visto mujeres mirándola fijamente en el vestuario de Signal Academy. Todo eso combinado hizo que la gente creyera que sería imposible o al menos insoportable trabajar con ella. Eso no era del todo cierto. Xiaolong sabía cómo trabajar en equipo. A veces simplemente prefería hacer cosas fuera del camino trillado. En verdad, la rubia era alguien que se aburría muy fácilmente y era difícil de entretener. No era perfeccionista, pero siempre odió hacer las cosas de la manera convencional porque era muy aburrida. Era un ser caótico, una alborotadora y se enorgullecía de que la llamaran bromista traviesa cuando era más joven, utilizando trucos y actos de travesura que enloquecían a los profesores ante la pura audacia de sus actos. Aún así, la edad y la madurez alcanzaron a Yang al final y la rubia tuvo que hacerlo en parte debido a su hermana menor, Ruby. Cuantos más estragos y problemas causaba, más escrutinio y presión recaía sobre su hermana menor para que se desempeñara mejor que ella y aplicaron mucha presión y expectativas sobre Ruby que, en su opinión, eran innecesarias. Después de todo, Xiaolong era la hermana mayor y al no actuar según su edad y estatus en la familia, se lo estaba poniendo difícil a su hermana menor. Su madre era del este y, como su principal cuidadora, significaba que la cultura en la que se criaron era muy diferente de la que viviría la familia típica en Vale. Ver a su hermana bajo tal escrutinio no era lo que Xiaolong quería, ya que ama mucho a su hermana y haría cualquier cosa por ella. Así que ella había crecido y actuó según su edad por una vez cuando se inscribió en Signal Academy para quitarle la presión a Ruby. Allí se destacó, aprendiendo el estilo de su madre e incorporando el genio técnico y los conocimientos de su padre para crear en Celica, que todavía consideraba su mejor trabajo hasta el momento. Sin embargo, la naturaleza traviesa y descarada de Xiaolong no había sido eliminada por completo durante su estancia en Signal Academy, había llegado a la pubertad en ese momento y estaba muy orgullosa de su crecimiento de una chica escuálida y marimacha a una mujer de pleno derecho. No había sucedido de la noche a la mañana, pero las largas horas trabajando como esclava en el taller con monos grandes y poco atractivos, máscaras y guantes mientras manipulaba maquinaria, habían ocultado su crecimiento acelerado hasta que terminó en Celica. Xiaolong había disfrutado mucho la atención que todos le habían brindado en el momento en que salió del taller y estaba vestida con ropa informal. Esas ropas eran un poco más ajustadas de lo que recordaba. Por otra parte, casi había dormido y vivido en el taller durante un período de 3 meses para perfeccionar a Celica y todos la miraban como nunca antes la habían visto. Xiaolong admitió que tal vez el sudor y la suciedad de toda la maquinaria, sin mencionar lo cubierta que había estado, no la habrían hecho lucir atractiva. Pero había sido casi un insulto cuando algunos de los maestros de taller que la habían ayudado en esos pocos meses tuvieron el descaro de declarar que no creían que ella fuera una mujer en absoluto. Xiaolong estaba enojada, pero se contuvo ya que no había sido el mejor modelo a seguir de una niña, y ciertamente no actuó como cuando se había tomado en serio sus estudios en Signal Academy. Se había tomado en serio sus estudios. Tenía una hermana menor a quien influir y, como modelo a seguir en su vida, tuvo que reprimir el lado de ella que le gritaba que dejara de seguir las expectativas de su familia de ser una cazadora y hacer algo más con su vida. Sí, el sueño de Yang Xiaolong nunca había sido ser cazadora, su familia esperaba que ella lo hiciera y ella tenía que seguir las expectativas para no decepcionar a su familia ni un poquito más. Fue aún peor cuando Ruby la admiraba y se moría por ser una cazadora. Como nota al margen, Ruby había pasado aproximadamente el mismo tiempo en el mismo viejo taller para terminar Crescent Rose y no se le había ocurrido el cofre maravilloso del que los amigos de Xiaolong se habían burlado y del que estaban celosos. Quizás fueron los genes, ella se parecía más al lado de su padre, mientras que Ruby se parecía mucho más a su madre. Sorprendentemente,
Pasar largas horas trabajando con maquinaria en un ambiente caluroso y sudoroso fue suficiente para darle una figura esbelta, completa con músculos en brazos y piernas. Al mismo tiempo, su figura creció hasta alcanzar el aspecto que tenía ahora. Así que trabajar en un taller durante muchas horas y durante un periodo prolongado podría hacer que uno salga más caliente que nunca. ¡Imagínate! En el momento en que la ropa poco favorecedora y las duras condiciones de trabajo fueron eliminadas de la ecuación, Xiaolong pudo volver a ser ella misma después de encabezar sus clases en Signal durante los primeros 2 años. Todas las apuestas estaban canceladas y el verdadero Yang Xiaolong fue revelado al mundo desprevenido. Sin embargo, no importa la figura y el aspecto de uno, sigue siendo la personalidad de una persona la que juega un papel muy importante en la impresión que uno tiene en los demás. Xiaolong pudo hacer alarde de su apariencia fácilmente debido a cómo era antes y poco después de descubrir que su apariencia era suficiente para volver loca a la mayoría, si no a toda la población masculina, fue a hacer la guerra en todos los frentes. Primero, examinó muy de cerca los requisitos de vestimenta de Signal Academy y se fue a la ciudad, arrojando sus jeans poco favorecedores y sus camisetas holgadas al trash y comenzando con una imagen completamente nueva para sí misma. Fue la primera incursión de Xiaolong en el mundo de los cosméticos femeninos, los productos de belleza y cada prenda de vestir que puedas imaginar. Le tomó la mayor parte de 2 semanas antes de que resurgiera con el ahora provocativo atuendo que casi había provocado que la expulsaran de Signal. Solo explicar con calma y metódicamente cómo cada prenda de vestir que usaba estaba dentro de las regulaciones del consejo escolar la salvó. Luego se frotó las manos, se rió locamente de alegría y salió de la habitación con una sonrisa diabólica. La maestra de la disciplina quedó farfullando de indignación y horror al desatar a esa chica que tenía cerebro, apariencia y estaba desarrollando las artimañas para explotar su ventaja de todas las formas posibles en el mundo. No estaba segura si debería estar horrorizada u orgullosa de Yang Xiaolong por tener la mentalidad y la madurez para comenzar a desarrollar el arte de la seducción a una edad tan temprana. Por un lado, la seducción era, en última instancia, una forma ineficiente en un mundo donde los Grimm eran la mayor amenaza, pero por el otro, estaba presenciando a una cazadora en entrenamiento florecer frente a ella en la Academia Signal. Ahora Xiaolong no estaba dispuesta a afirmar que no tenía interés en los chicos, ni tampoco estaba desinteresada en la posibilidad de tener una relación verdadera y genuina con alguien que la respetara como persona y por su fuerza. Sin embargo, sabía que la mayoría de los individuos masculinos que se acercaban a ella estaban interesados en su cuerpo y disfrutaban mucho colgándolos antes de demostrar sin piedad que no era una tonta rubia que buscaba problemas. Estaba orgullosa de sí misma, de su cuerpo y de su propia capacidad. No iba a inclinarse ante un imbécil que pensaba que sería fácil ligar debido a su vestido. A decir verdad, Xiaolong tenía exactamente ese pensamiento en mente cuando se decidió por su nuevo atuendo, completo con su propio símbolo personal mostrado predominantemente en su pecho. Ella eligió esos hilos para la mujer que quería convertirse y no para la niña que era ahora. Era hora de cambiar, pero sabía que había muchas personas que nunca la tratarían como a una igual debido a su cuerpo y detestaba ocultarlo por culpa de ellos. Entonces, en lugar de ocultarlo, Xiaolong decidió hacer alarde de ello. Si lo tuviera, también podría usarlo, ¿verdad? Su ardiente personalidad era algo de lo que también estaba orgullosa y pronto Xiaolong se había ganado una reputación que justificaba un enfoque de ver pero no tocar en Signal Academy. Era algo que la satisfacía y le preocupaba simplemente porque su reputación a menudo la precedía y le hacía más difícil estar a la altura o descartar las expectativas que otros tenían de ella. Por otro lado, Xiaolong también pudo identificar la intención de las personas que intentaron hacerse amigos de ella con bastante facilidad. Era un arma de doble filo que se resignó a llevar al final de su tiempo en Signal. Sin embargo, no todo fue sol y rosas, ni mágicamente recibió toda la fuerza, velocidad, confianza y respeto que la acompañaban ahora en Beacon. No, necesitó todo lo que tuvo que dar durante su estancia en Signal para ganarlo.
Las interacciones, la historia y la gente allí le dieron a Xiaolong poco tiempo para crecer y adaptarse al papel y la imagen de la mujer que quería ser. Más tarde miraría hacia atrás y se reiría de lo ingenua que era al embarcarse en un plan tan ambicioso, a veces jugando con los demás hasta que los grandes empezaron a prestarle atención. Tenía que estar preparada para dar todo lo que tenía para que no la jugaran como lo habían hecho con otros. Era un peligroso juego de gato y ratón, política, intriga y competencia y rivalidad abierta en Signals, y se sintió agradecida de que Ruby estuviera protegida de esta escena más oscura en la academia. Xiaolong debería haber esperado eso. Había estado jugando con caniches de juguete cuando los perros grandes estaban a la vuelta de la esquina y había luchado más duro que nunca para ganarse su lugar en el profundo y oscuro mundo subterráneo, del que estaba segura que ningún estudiante común y corriente tenía que hacerlo. Tratar con. Sin embargo, mirando hacia atrás, Yang descubrió que su tiempo en Signal seguía siendo el mejor que jamás había tenido. Ella siempre había ido en contra de la norma antes, y ser colocada en una situación de hundimiento o natación era vivir un sueño que tal vez nunca volvería a experimentar. Ella era inocente entonces, y como todas las personas responsables, rápidamente había perdido el último vestigio de inocencia que poseía. Por cierto, también fue el momento en que hizo que Ruby la llamara Yan en lugar de Xiaolong. Ella no deseaba que su hermana fuera atrapada por el claque de Signal. Ser llamado el pequeño dragón era una tontería, cuando su fama y reputación crecían. Yang estuvo realmente en su elemento en el último año de Signal, su reputación solo creció junto con el crecimiento de sus habilidades y estaba lista para asumir otro desafío, esta vez como parte de Beacon Academy. También se había asegurado de que su hermana fuera atendida adecuadamente en Signal Sea, por lo tanto, se horrorizó al descubrir que su hermana pequeña se había enfrentado al notorio criminal Roman Torchwick y fue aceptada en Beacon al mismo tiempo que ella. Una parte de ella quería proteger a Ruby de lo que sin duda sucedería en Beacon. Después de todo, el mundo era duro y difícil y quería que su hermana disfrutara de su infancia un poco más. El problema no era Grimm, sino todo lo demás asociado con ser una cazadora lo que lo hacía difícil. Yang realmente no deseaba ser una cazadora, pero si podía demostrar que sus credenciales eran una de las mejores, cualquier otra ruta que quisiera tomar estaría abierta para ella. Pero ahora que Ruby se estaba inscribiendo con ella, Yang quería protegerla lo mejor que pudiera. Incluso la otra parte normalmente rebelde de ella también se decía a sí misma que si Ruby la tuviera allí como guía, podría ser mejor que tener que andar a tientas en la oscuridad como lo hizo ella. Ruby amaba mucho a su hermanita y no había dejado de notar cómo su hermana se había vuelto más tranquila después de su drástico cambio en Signal, había fallado en su tarea de aliviar algo de la presión de Ruby a pesar de ser una candidata excepcional. En señal. Simplemente no podían aceptar que Yan fuera tan extravagante, una actitud despreocupada que estaba muy lejos del tradicional papel recatado y de apoyo que una mujer debe desempeñar en una familia oriental. Al ir a Beacon con Ruby, Yan podría ayudar a guiar a Ruby y ayudarla a establecer contacto social con los demás. Ella era socialmente incómoda, a diferencia de ella, y eso iba a causar problemas, especialmente porque no estaba preparada para Beacon y los peligros potenciales tanto dentro como fuera de la escuela. Lo último que quería era que se aprovecharan de su hermana. Entonces Yan había llegado a Beacon esperando que sucediera algo debajo o entre las escenas de Beacon Academy. Había estado lista para patear traseros, tomar nombres y, posteriormente, forjar otra leyenda después de aprovechar el éxito de su paso por Signal. Estaba lamentablemente demasiado preparada ya que nadie se había acercado a ella, nadie ni siquiera la había reconocido y ninguno de sus amigos más cercanos que los sabían habían sido aceptados en Beacon. Incluso si ese fuera el caso, Yan estaba seguro de que alguien se acercaría a ella eventualmente para llevarla al lado oscuro de una escuela que lidiaba con situaciones de vida o muerte a diario. El primer día fue recibido con un silencio ensordecedor. Yan incluso había tratado de provocar algunos problemas, manteniéndose despierto y molestando muchísimo a la heredera Schne.
Había estado tan segura de que el grupo Schne tenía algunos tratos con el turbio inframundo que operaba detrás de escena de escuelas de combate como Signal. Después de todo, no ha visto su parte de combates clandestinos que a menudo resultaron en lesiones graves o incluso la muerte. Yang había visto mucho para alguien de su edad, y además de la norma habitual de círculos clandestinos de apuestas, intercambio de drogas y manejo de armas, Yang también había visto algunos rastros de trata de personas que la enfermaban hasta los huesos. Sin embargo, Yang no pudo hacer nada al respecto ya que no era tan influyente ni poderosa como quisiera. Era buena, era respetada, pero solo si se ocupaba de sus propios asuntos. Si interfería, tendría que lidiar con las consecuencias y sabía que no podría proteger a Ruby ni a ella misma si eso realmente sucediera. El grupo Schne o la Schne Dust Company era uno de los grupos más ricos del mundo y haberlo conseguido sin ningún tipo de comercio ilícito era simplemente ridículo. Aún así, parecía que la heredera no conoció toda la verdad sobre su organización. Fue un poco decepcionante en cierto modo. Yang había visto más con sus ojos de lo que esa chica privilegiada había visto jamás y estaba sugiriendo que era mejor que los demás. Eso era ridículo por sí solo y a Yang le encantaría decírselo a la cara si pudiera. La otra chica, Blake Belladonna, había sido más interesante y Yang se dio cuenta de que la chica era demasiado cautelosa a pesar de sus intentos de presentarse tan tranquila y fría como el hielo. Yang tenía un buen ojo para leer los movimientos sutiles de las personas y era lo suficientemente inteligente como para detectar cómo la cinta de Blake se movía ligeramente cuando no podía controlar sus emociones. Esa chica tenía un secreto que estaba ocultando a todos y Yang descubrió que le agradaba a esa chica porque podría tener las mismas experiencias que ella. Sin embargo, lo que le alegró el día fue el chico que se había hecho amigo de su hermana, Emilia Shirou. Yang había estado preparado para decirle al aspirante a hablador suave algo de lo que pensaba, o una huella de embercélica en su rostro. En cambio, Yang se encontró respetando al chico que también la había impresionado con el control absoluto que tenía sobre sus emociones. Todas sus emociones eran falsas ya que Shirou era demasiado perfecto con sus respuestas para su gusto. Podría ser que estuviera pensando demasiado en las cosas, pero la distancia que Shirou les dio a todos, ya sea social o físicamente, fue suficiente para anticiparse a la charla de hermana mayor que se moría por darle a uno de los amigos de Ruby. Eso y los ojos de Shirou ni siquiera se habían desviado por debajo del nivel de los ojos cuando hablaron y el chico ni siquiera la evaluó. Simplemente había reconocido y presentado sin ningún interés adicional en conocer a la hermana de un amigo. O tal vez estaba tratando de ocultar el hecho de que sabía de ella y no iba a ser sorprendido demostrándolo. De cualquier manera, era una figura intrigante a la que Yang tendría que prestarle atención. El segundo día fue cuando las cosas se pusieron interesantes y eso sin contar cómo terminó siendo socia de la heredera Schne por pura suerte. Nunca permitiría que Ruby fuera su compañera, la posibilidad de que su pareja quedara atrapada en sus problemas cuando su reputación la alcanzara era demasiado alta para su gusto. Conseguir que la heredera Schne sea su compañera debe ser algún tipo de broma de mal gusto que hizo que Yang quisiera reír hasta que le doliera. Esto la llevaría a los secretos sucios del grupo Schne o vería por primera vez cómo Weiss Schne está atrapada en la oscuridad de su propio grupo empresarial del que iba a hacerse cargo. Espera, ¿por qué estaba tan emocionada de volver a vivir la vida en el maldito inframundo otra vez? Con una de las corporaciones más grandes del mundo nada menos, debe tener un deseo de morir. Debe estar en su sangre o algo así, o simplemente le encantaba andar en bicicleta, Bumblebee, y vivir la vida al límite donde podía sentirse viva. Sin embargo, Blake Belladonna sería una buena compañera, ya que estaba más segura que nunca de que el bombón de pelo negro, sí, Blake era atractivo, tenía algo más que su linaje que ocultar. Yang no estaba 100% segura, pero estaba bastante segura de que Blake no durmió durante la primera noche y estaba constantemente monitoreando toda la habitación con cautela, como si esperara que se produjera un ataque en cualquier lugar. La propia Yang no estaba completamente dormida y se habría acercado a Blake para conocerla mejor si no fuera por el temor de asustarla al ver lo nervioso que ya estaba Blake.
Luego vino la pelea con Nevermore y Deathstalker. Jan tuvo que contener sus ataques más devastadores para evitar que sus amigos y aliados quedaran atrapados en el fuego cruzado, pero aún así eran más duros que cualquier otro Grimm al que se hubiera enfrentado antes. Estaba bastante segura de que aún podía eliminarlos, pero fueron las acciones de Emilia Shirou las que llamaron su atención. La mirada que tenía en sus ojos cuando llamó a la formación, la seguridad de sus posturas y la forma en que todo su comportamiento cambió cuando vio que alguien estaba en peligro. Jan había escuchado a Weiss y Ruby llamar a Shirou caballero antes y pensó que lo habían hecho como una broma o como una forma de burlarse de lo rígido que era el chico. Eso cambió ya que ahora, ella honestamente creía que Shirou podría ser uno de ellos, ya que estaba demasiado preocupado y cauteloso cuando se trataba de que sus camaradas estuvieran en peligro y no él mismo. Simplemente no le importaba su bienestar y se notó cuando empujó a Black lejos de un beso particularmente castigador del Nevermore. Jan estaba seguro de que Shirou moriría en ese momento, pero su escudo se levantó justo a tiempo para desviar el golpe, pero como resultado lo derribó. Si no fuera por Ruby, Shirou sin duda no podría bloquear el próximo ataque. Por último, Jan se sorprendió cuando Shirou realmente hizo algo ofensivo, cortando la cabeza de Nevermore para terminar la pelea cuando se volvió demasiado peligrosa incluso para ella. No estaba segura de si él había cometido un error al ocultar su fuerza, pero aún así apreció el gesto. Ella supo en ese momento que Shirou estaba ocultando algo a los demás, pero entendió esa decisión. Aún así, si volvía a ponerla en peligro a ella o a su hermana, todas las apuestas estaban canceladas. Sin embargo, no esperaba que Emilia Shirou hiciera eso en el primer día oficial de clases. Salvar a una damisela en apuros como si fuera una película secundaria cursi y poner en juego toda la carrera de Huntsman de un imbécil, fue increíblemente brillante. Ella tiene que recompensarlo estrictamente debido a las pelotas que tuvo que tener para hacer todo eso en público y saludó con entusiasmo al equipo de SNPR junto con la chica Faunus mientras buscaban un asiento. La mayoría de sus compañeros de clase intentaban desesperadamente evitar mirarlos, fruncían el ceño con descontento o simplemente parecían conmocionados. Jan no comentó cómo Black tenía un pequeño sonrojo y una sonrisa muy leve pero inconfundible en su rostro, ya que más o menos sabía en qué secreto estaba pensando la chica de cabello negro. Sin embargo, su hermana estaba tan emocionada como ella, luciendo orgullosa y feliz, y los instaba a unirse a su grupo. La última miembro de Ruby, Weiss Schne, parecía desgarrada mientras se frotaba la frente con una mano con exasperación. Era tan fácil irritar a la heredera que era casi un crimen, pero cuando Shirou y su equipo se sentaron con ellos, Weiss le dio a Shirou una sonrisa y un gesto de reconocimiento que Jan estaba seguro tomó toda su fuerza de voluntad para darle. ¿No es eso triste? ¿Y cómo te llamas? Nora le preguntó ansiosamente a la chica Fauno mientras Pirra simplemente miraba con orgullo a Shirou, quien había regresado a buscarle algo de comida. Mi nombre es Velvet, lamento haberles causado problemas a todos. El conejo Fauno chilló nerviosamente, sus ojos parecían de pánico y miedo, y tal vez un poco esperanzados mientras todos le devolvían la sonrisa. No es ningún problema, creo que lo habría hecho yo mismo, pero no tuve el coraje que tenía Shirou. Lo lamento, Pirra declaró solemne pero sinceramente e hizo que Velvet sacudiera la cabeza desesperadamente mientras le decía a Pirra que ese no era el caso. No es tu culpa, nadie te culparía por no ayudar, y si le hubiera pasado a alguien más, yo tampoco lo haría. Velvet terminó sin convicciones, pero Black habló con firmeza después de eso para tratar de frenar la espiral de depresión que podría apoderarse de la confianza de Velvet. Pero no es culpa tuya. Fue culpa de Winchester. Black se lo recalcó a Velvet con veneno filtrándose profundamente dentro de su voz e hizo que todos se sorprendieran un poco por lo agresivo que era Black. Ella estaba realmente involucrada en este tema y ninguno de ellos, a excepción de Jan, sabía lo que estaba pasando. La rubia le dio a Black una mirada calculadora que no encajaba con su habitual sonrisa alegre, algo que Black se perdió porque estaba demasiado concentrada en Velvet como para importarle. Lo tengo todo en uno, Black.
Así que será mejor que escuches, querida Velvet Jam, añadió con una sonrisa maternal a la temblorosa niña Fauno, lo que hizo que Blake mirara a Jam con sorpresa. La rubia le guiñó un ojo a Blake antes de levantarse, caminar y abrazar a la pobre chica temblorosa con un brazo. Presionándola contra sus más que amplios pechos, Yana acarició la cabeza de la niña y sonrió cuando Nora saltó sobre la mesa, literalmente para unirse al abrazo. A Blake no le hizo gracia ver que aunque Jan estaba siendo sincero al tratar de calmarla, Nora probablemente lo hizo para tocar las orejas de la niña. Por otra parte, Velvet podría necesitar ayuda para acostumbrarse a un contacto más humano, ya que la pobre niña parecía muerta de terror hasta que Pirra se acercó para frotarle la espalda también. Todo el apoyo brindado a una chica Fauno ciertamente les estaba atrayendo una atención considerable, pero a ninguno de los dos equipos le importó en absoluto. Recuerda, no es tu culpa. Nunca pienses eso. Si crees que eres una víctima, definitivamente lo eres. Jan continuó con un tono de voz maternal que hizo que Ruby esbozara una sonrisa melancólica y feliz. Era la voz de hermana mayor que Jan solo usaba cuando los dos estaban juntos en privado. Las dos hermanas eran muy unidas y, aunque hubo un período en el que Jan estuvo demasiado ocupado para pasar tiempo con Ruby debido a la fabricación de Embercelica en Signal, todo volvió a la normalidad después de que Jan terminó de perfeccionar su amada ama. Por muy asfixiante que fuera Jan con su amor fraternal, Ruby también estaba feliz y orgullosa de la forma en que Jan le había dado poco a poco el espacio para crecer y desarrollar sus habilidades y destrezas. También le debía muchas gracias a su tío, quien le había enseñado las habilidades que ahora conocía y quien fue la persona que la ayudó con el diseño de Crescent Rose y sus habilidades de lucha. Jan la amaba mucho, pero aún así estaba más que feliz y dispuesto a reconocerla como un individuo más por derecho propio. Tanto es así que hacía mucho tiempo que Jan no usaba ese tono al hablar con ella, excepto en ese día del año en particular. Velvet no pudo decir nada ya que comenzó a sollozar en voz baja mientras el resto de las chicas miraban con simpatía. Debe ser difícil ser un fauno. Jan comentó, pero antes de que se pudiera agregar más, Shirou se aclaró la garganta y miró al grupo de chicas con una ceja levantada. Creo que quizás quieras darle algo de espacio y privacidad. Contigo supongo. Y pensé que el señor héroe era un caballero, lo sé, podrías ofrecerte como voluntario para acompañarla a su habitación más tarde y luego, cuando estés en la habitación, puedes Jan. Ruby interrumpió las burlas de su hermana mayor antes de disculparse con Velvet porque solo estaba tratando de ser amigable. Eso no sería una mala idea, señora. Jan, dado que sus compañeros de equipo no estaban con ella ni defendiéndola, podría ser mejor para ella tener una escolta en caso de cualquier repercusión. Los ojos de Shirou se entrecerraron mientras explicaba los hechos y el resto de las chicas se miraron antes de asentir con la cabeza. Deberíamos irnos todos. ¿Estás de acuerdo con eso, verdad? Declaró Ruby, pero pareció decepcionada cuando Wei se aclaró la garganta y dijo que no emprendería una tarea tan frívola. Regresaría a la habitación después de cenar, si deseas estar con la señorita Velvet, esa es tu elección, pero recuerda las tareas que tendríamos que hacer para las clases de mañana. Todos simplemente parecían decepcionados por lo que Weiss había dicho, pero la heredera Schne simplemente se encogió de hombros antes de continuar hablando. Dicho esto, si necesitas ayuda adicional con tu trabajo escolar para hoy, estoy seguro de que te invitamos a unirte a nosotros para terminar las tareas juntos. Weiss tenía un pequeño sonrojo en su rostro mientras se alejaba de Velvet, quien la miraba con incredulidad. Nadie podía resistir los grandes ojos suplicantes que tenía Velvet. Las otras chicas que se dieron cuenta de lo que Weiss había dicho le dieron a la heredera miradas de complicidad, pero se abstuvieron de burlarse de ella. Ella había protegido su imagen y al mismo tiempo ofreció ayuda a la chica Fauno. Bueno, ¿quién no es la perra del hielo ahora? Jan murmuró alegremente para sí misma y Pirra, que la había escuchado, rápidamente la reprendió con un pellizco en la espalda. Después de fruncir el ceño a Jan por 1 o 2 segundos, Pirra le susurró, diciendo que Weiss también era una niña después de todo.
Y nosotras, las chicas, deberíamos permanecer unidas. Estamos todos en Beacon, eso significa que somos los mejores entre todos los de nuestra edad. Pirra les dio una sonrisa confiada a todos los que asintieron, y solo Ruby parecía un poco avergonzada mientras Weiss entrecerró los ojos antes de apartar la mirada nuevamente. Solo tienes que creer en ti mismo, si no lo haces, nadie también lo hará. Ren comentó con cansancio mientras Jan sonreía y le daba una palmada enérgica en la espalda al cansado chico. Me lo saqué de la boca, Ren. No hay, realmente no es necesario. Velvet parecía aprensiva y esperanzada mientras los dos equipos caminaban con ella hacia sus habitaciones. Nora y Pirra habían sido invitadas a la fiesta de pijamas apenas 3 días después de su iniciación en Beacon y ya eran buenas amigas. Cubrirse la espalda unos a otros en la batalla tendía a hacer eso, Shirou lo sabría. Afortunadamente para él, tenía una excusa perfecta para evitar la sesión de unión que sin duda las chicas iban a tener. El caballero de pelo naranja le dio al único otro miembro masculino de los dos equipos, Li Ren, una mirada de disculpa que se perdió antes de disculparse. Tengo que hablar con el director sobre el incidente anterior que ocurrió, sin duda el señor Winchester ya habrá informado el incidente a su favor. A Shirou no le molestaba demasiado eso, en realidad no iba a presentar cargos contra Cardin Winchester. Aún así, él diría que no a cualquier misión junto con el chico por principio. Odiaba a los matones con venganza, especialmente aquellos que ladraban más que mordían. Cardin Winchester era simplemente un gran bruto que estaba usando la fuerza bruta para conseguir lo que quería, algo que no funcionará contra Shirou. Iré contigo. Ren fue al menos lo suficientemente inteligente como para encontrar la oportunidad de esquivar una bala cuando la vio, pero desafortunadamente Nora no le dio la oportunidad, se aferró a su brazo con fuerza y le dijo que se unirían a la fiesta. Una pijamada, Ren. Nunca he estado en uno. El brillo y las estrellas en los ojos de Nora cegaban incluso desde la distancia para Shirou y reprimió una risa. Sin embargo, sus emociones se convirtieron en preocupación cuando Jan levantó la mano y dijo que irá con Shirou. Eso era extraño, habría pensado que Jan estaría adulando a la chica Fauno en su pequeña excusa para conocerse. Por favor, permíteme a mí, Jan. Entonces Weiss habló y le dijo a su compañero que ella era una mejor testigo que Jan y, de mala gana, la rubia aceptó. Asegúrate de que Cardin sea castigado. Ese imbécil debería ser castrado. Jan frunció el ceño y gruñó mientras las otras chicas asentían con la cabeza. Weiss, por otro lado, parecía bastante molesta por las palabras groseras pronunciadas por Jan antes de sacudir la cabeza y asentir con la cabeza a Shirou. Juntos, los dos se dirigieron juntos a la oficina del profesor Ozpin sin decir palabra. Tenían una misión que cumplir y muchas palabras de buen gusto y elección para compartir con el director sobre cómo veían a Cardin Winchester. Aunque apenas lo conocían, sus acciones habían hecho todo lo necesario para hablar. ¿Puedo preguntarte algo, Ren? Li Ren se encontró siendo interrogado por el rubio conocido como Yang Xiaolong y parpadeó un par de veces para quitarse el sueño de los ojos antes de asentir con la cabeza con cansancio. ¡Excelente! Me preguntaba si vienes del este. Mi madre también era de allí y reconocí tu vestimenta por algunas que mi madre tenía consigo. Ren levantó una ceja antes de escudriñar a la rubia, más específicamente su cabello y orejas antes de decir que ciertamente no esperaba eso. Tu nombre era un indicio, pero con tu apariencia, Ren se frotaba la barbilla pero no estaba tan preocupado. Sin embargo, Yang lo estaba y ella sonrió mientras le daba una palmada en la espalda a Ren. Ya me lo imaginaba. Entonces podríamos ser primos muy lejanos. Eso también convierte a Ruby en tu prima menor. Yang le guiñó un ojo a Ren, mientras intentaba recuperar el aliento después del golpe inesperado. No era exactamente frágil, pero tampoco estaba hecho de un material muy resistente. Lo último que necesitaba antes de una cita con su almohada era que el dolor lo obligara a despertar. Esa chica era poderosa y Ren no pudo evitar toser un par de veces para recuperar el aliento mientras Yang se reía tímidamente. Ah, qué mal en eso, supongo que a veces no conozco mi propia fuerza.
Eso era una mentira y una mala, Ren lo sabía, pero no quiso decir ninguna malicia y sonó genuinamente arrepentida cuando dijo eso. Entonces, Ren lo perdonó, pero lo último que necesitaba era algún tipo de vínculo familiar no confirmado entre él y una rubia violenta. Se resignó mientras observaba el grupo de chicas que, sorprendentemente, estaban haciendo sus tareas en pijama. Fue Ruby quien puso su pie firme y les ordenó a todos que terminaran sus tareas antes de que la fiesta de pijamas pudiera comenzar correctamente. A Yang no le importaba o ya había hecho el suyo, dudaba que fuera lo segundo y creía que era lo primero. Sin embargo, él cayó en el mismo barco y Ren simplemente aceptó su disculpa con un movimiento de cabeza. Realmente no esperaba encontrarme con alguien de la tierra natal de mamá, ¿Nora también viene de allí? Ren sacudió la cabeza y le dijo a Yang que su familia se había mudado de las tierras del este a Vale cuando él era muy joven y que había conocido a Nora desde entonces. ¿Entonces ustedes dos, están, ya saben? Preguntó Yang de manera conspirativa mientras sostenía un meñique, lo que hizo que Ren sacudiera la cabeza. No estaban en una relación así. ¿Quieres, HMM? Ella es muy linda, ¿sabes? Ren era lo suficientemente sabio y conocedor del género como para no responder eso verbalmente, en lugar de eso eligió levantar una ceja sin decir palabra. Había estado al final de una conversación así antes, y no iba a darle a Yang ni un centímetro para trabajar. Dale a esa chica una pulgada y estaba seguro de que ella tomará una yarda. Yang estaba jugando con él, eso estaba claro, pero no estaba de humor para explicarle la situación si ella solo iba a usarlo como munición contra él. Bien, no eres divertido. ¿Amigos de la infancia entonces? Yang sonrió comprendiendo cuando Ren asintió con la cabeza y ella se encontró sonriendo un poco con nostalgia al recordar su infancia, los mejores momentos que pasó con Ruby y sus padres hasta ese día. Ella no pensaría en ese día ahora, este había sido un buen día hasta ahora y por lo tanto no tenía sentido estar deprimido en este momento. Ren nunca fue el mejor conversador y simplemente permaneció en silencio mientras observaba al grupo de chicas discutir las preguntas para su tarea antes de que Yang rompiera el silencio nuevamente. Esta vez la chica rubia cambió de posición para quedar sentada en la cama mientras miraba a sus amigas. ¿Recuerdas lo que dije antes? Lo digo en serio. Debe ser difícil ser un fauno. Yang se repitió mientras Ren asentía con la cabeza. Ni siquiera era una pregunta, era una declaración sincera y honesta con la que Ren no estaba muy feliz de estar de acuerdo. Sin embargo, era la verdad y Ren asintió sombríamente mientras Yang solo le devolvió la sonrisa con tristeza. No defendimos a Velvet hasta que Shirou lo hizo, quiero decir, podría, pero no lo hice. Yang explicó mientras Ren simplemente la miraba en silencio y esperando a que ella continuara, parece que la rubia tiene algo que sacar de su pecho. Él no quería escuchar, pero como ella lo buscó, tendrá que seguirle la corriente un poco. Así de problemático era el contacto social. Tu líder de equipo, es otra cosa si va a hacer todo eso por una chica que ni siquiera conocía. Si sabes a lo que me refiero. Los ojos de Yang se entrecerraron levemente y su mirada se fijó firmemente en él. Momentáneamente desconcertado, Ren quedó atrapado bajo su mirada que era inquebrantable, firme y autoritaria. No había nada de ese individuo ruidoso y bullicioso que había comenzado a asociar con Yang y, francamente, eso le preocupaba. Preocupado porque era problemático y no era solo él quien había notado que algo andaba raro con su líder. Hombre, Emilia Shirou era tal vez un enigma que quería guardar para sí mismo, pero debía tener la peor suerte del mundo para que no uno, sino dos individuos se dieran cuenta de eso apenas una semana después de comenzar clases. Tal vez era tan malo para evitar destacarse entre la multitud, o tal vez los dos eran más astutos que la mayoría. Independientemente de cuál fuera la verdad, también era cierto que Yang quería algunas respuestas, y probablemente las haría a través de él. O se estaba volviendo paranoico y había una explicación simple para el interés de Yang en él. Esta última táctica no le costaría tantos problemas como la primera, así que, tal vez, si él va a coquetear con ella, no me lo dijo.
Ren ofreció con un bostezo mientras observaba en silencio a Yan. La rubia todavía tenía la misma mirada escrutadora que cambió cuando sonrió con confianza mientras se relamía los labios. Creo que es un poco lindo. ¿Estás seguro de que está buscando una chica? Tendrás que preguntarle sobre eso. Bueno, creo que lo haré. Tiene un gran trasero, eso es seguro, y puede manejar bien a Weiss. Será divertido saber si es un niño travieso, muy travieso. Yan se lamió los labios con entusiasmo mientras Ren simplemente se estremeció y cerró los ojos. Sí, probablemente fue demasiado problema para que valiera la pena tratar con Yan. Weiss suspiró y resopló antes de soltar un poco su cuerpo mientras se sentaba junto a Shirou frente al director. Ella había entrado completamente preparada para desatar algunas de las lecciones que le habían enseñado en la familia Schne para defender su caso contra Cardin Winchester. No lo habían necesitado, ya que antes de que el profesor Ozpin los escuchara, se les había adelantado informándoles que la escuela estaba al tanto de los cargos y estaba en medio de decidir qué tipo de castigo se le impondría al líder de CRDL. Una suspensión en la escuela estaba en las cartas, así como la expulsión, y Weiss estaba más que feliz de hacer precisamente eso cuando Shirou sugirió que podían castigarlo poniéndolo en el mismo equipo que Velvet, con ella como líder. Ese fue un castigo poco ortodoxo, por decirlo menos, y Weiss estaba indignado por eso. ¿No estaba Shirou devolviendo a la pobre niña Fauno a la guarida de los leones? El profesor Ozpin había considerado esa propuesta mientras Shirou se explicaba, afirmando con calma que a veces la mejor manera de enfrentar sus miedos era enfrentarlos. Weiss estuvo de acuerdo con eso y se quedó en silencio cuando Shirou le dijo al profesor Ozpin que era una cultura que nunca se detendría a menos que alguien hiciera algo al respecto. El incidente con Cardin Winchester simplemente iba a repetirse si no cambiaban su forma de pensar. Si no fue él, será otro. Y, ninguno de nosotros tiene la capacidad de ayudarla todo el tiempo. Ella necesita defenderse. A veces es imposible salvar a alguien, tiene que estar dispuesto a salvarse a sí mismo. Las palabras de Shirou hicieron que los otros dos se quedaran en silencio hasta que el profesor Ozpin se rió entre dientes antes de decir que Shirou era una persona muy interesante. Weiss estuvo de acuerdo con el profesor. Aún así, ¿cómo pudo haber dicho eso con tanta certeza? Me pregunto por lo que habrás pasado antes para permitirte decir eso con seriedad. ¿Realmente lo creyó? ¿No es así, señor Emilia? Preguntó el profesor Ozpin, y Weiss no estaba seguro de si era una afirmación o una pregunta mientras los dos hombres se miraban. De repente se dio cuenta de una tensión en la habitación de la que no había sido consciente antes, y era una Schne. Ella debería haber sido la que estaba en el meollo de la situación, para ayudar al pobre y desventurado chico que estaba a su lado a superar lo peor, pero al final, ella fue la que fue marginada cuando el profesor Ozpin y Shirou intercambiaron miradas que lo decían todo. Weiss se sintió muy inadecuada en ese momento y solo pudo mirarlos dócilmente hasta que el profesor Ozpin retrocedió y sonrió. Realmente desea ser caballero, ¿no es así, señor Emilia? Hubo una pausa y Shirou bajó un poco la cabeza antes de responder. Weiss también estaba interesada en esto. El apodo de caballero se lo dieron en un momento de broma y locura. No creía que se quedara así antes, pero ahora, honestamente creía que el título era apropiado para el chico que haría todo lo posible para ayudar a un extraño como ese. Por otra parte, ¿cuánto sabía ella de Shirou de todos modos? Tal vez estaba proyectando su imagen de caballero sobre él sin conocerlo mejor. Esto definitivamente merece más atención hacia él, de eso estaba seguro. Nunca dije eso, simplemente esto es lo que soy. Shirou finalmente respondió y desafortunadamente, no tenía ningún sentido para ella. El profesor Ozpin y el director parecían igual de perplejos antes de asentir con la cabeza y decirles que debían regresar a sus habitaciones ahora que se estaba haciendo tarde. Le informaremos del castigo que le impondremos al señor Winchester cuando lo decidamos. Por favor, disfrute el resto de su noche, pero ¿podría tener unas palabras con la señorita Schne en privado? El profesor Ozpin miró significativamente a Shirou y el chico asintió mientras se disculpaba. Sin duda él la estaría esperando afuera y Weiss se armó de valor antes de que él saliera de la habitación.
Fue una suerte que lo hiciera porque el director estudió a Weiss de cerca mientras tamborileaba con las manos sobre la mesa durante unos segundos. Señorita Schne, ¿puedo hacerle una pregunta? Posteriormente, el hombre de cabello plateado se reclinó en su silla mientras se ajustaba sus gafas de sol oscuras en el puente de su nariz. Sus muchos pequeños movimientos eran una muestra de nerviosismo o intentaban ponerla nerviosa, pero Weiss lo sabía, así que se mantuvo concentrada mientras lo miraba fijamente. Por favor, hágalo, director, haré todo lo posible para responder la pregunta. Allí, fue lo suficientemente educado y aún así le dio la oportunidad de evitar responder cualquier cosa que quizás fuera demasiado sensible. ¿Cuánto sabes sobre tus compañeros de equipo? Ciertamente era algo para lo que no estaba preparada, pero Weiss logró captar la mirada de sorpresa antes de considerar la pregunta. Ella juró que iba a ser sobre Shirou, pero no fue así, era sobre sus compañeros de equipo. Los conozco un poco, soy consciente de sus habilidades, carácter y cómo son sus habilidades de combate, pero si me preguntas si conozco personalmente a mis compañeros de equipo, todavía estoy conociéndolos, señor director. Weiss lo consideró antes de responder honestamente. Eran sus compañeros de equipo y era natural que intentara conocerlos mejor, pero apenas era el tercer día. Debido a algunas circunstancias, les había resultado difícil saber realmente más el uno del otro. Sin embargo, ella sabía mucho sobre Yan, demasiado para su gusto. No esperaba volver a ser puesta bajo el escrutinio del director durante varios segundos mientras él la miraba fijamente, luego el momento pasó y el profesor Ozpin sonrió. Estás en un grupo de personas excepcionales, desde tu líder, Ruby Rose y su socio Black Belladonna hasta tu socio, Yan Xiaolong. Todos ellos tienen más que solo habilidad de su lado, tienen sus propias historias, aprenden más sobre ellos y tratan de aceptarlos tal como son, tal como lo hicieron contigo. Sin embargo, a diferencia de la cicatriz que llevas con orgullo, Weiss inhaló bruscamente ante la insinuación de que el director sabía exactamente cómo consiguió la cicatriz, era su primer desliz de la noche, y al ver cómo el profesor Ozpin se reía en silencio, lo hizo a propósito para ponerla nerviosa. Algunas cicatrices se muestran menos prominentes pero son igual de profundas, señorita Schne. El director dejó pasar aproximadamente un minuto para que Weiss ordenara sus pensamientos. ¿Qué quiso decir con las cicatrices que todos tenían? ¿Compartían algo en común con lo que ella pasó? No, eso es imposible, nadie lo entendería ni pasaría por lo mismo que ella. Me temo que le he quitado demasiado tiempo, señorita Schne. El profesor Ozpin se había levantado sin que Weiss se diera cuenta y apoyaba una mano en su hombro, animándola a descansar un poco. Ciertamente sintió que lo hacía, al menos para tener algo de tiempo para pensar en lo que el director le estaba insinuando. No era solo Shirou, también era su equipo. ¿Qué secretos podría tener la alegre pero amable Ruby? ¿Qué pasa con el tranquilo y discreto Blake? ¿Y esa rubia tonta, qué tan dura podría ser su vida? Buenas noches, señorita Schne. El profesor Ozpin no pareció muy sorprendido de ver a Shirou todavía esperándolos pacientemente, ni comentó cuando Shirou le ofreció una mano a Weiss y la heredera la tomó casi distraídamente por reflejo, permitiéndole a Shirou escoltarla de regreso a la habitación de su equipo sin una sola palabra. Comentario. ¿Se encuentra bien, señorita Schne? Cuando estaban a poca distancia, Shirou le habló suavemente a Weiss antes de continuar. Te ves pálida y cansada. Weiss se sentía cansada y no estaba segura de cómo Shirou podía saber que estaba pálida, pero tendría que confiar en su palabra. ¿Podría por favor llevarme a mi habitación, señor? Shirou, yo necesito descansar. Weiss levantó la vista para ver a Shirou asintiendo con la cabeza y cuando suspiró, Weiss estaba confundido hasta que le explicó. Dudo mucho que la señorita Yan le permita hacerlo, tal vez un breve desvío a nuestra habitación para tomar una taza de té sería suficiente. Shirou preguntó en voz baja y Weiss lo consideró por un momento. Por supuesto, si no te sientes cómodo con la idea, estoy seguro de que podríamos encontrar una mesa desocupada y que podrías tomarte unos minutos para recomponerte.
Shirou lo intentó de nuevo, pero Weiss negó con la cabeza, sus modales se estaban desmoronando un poco y ella estaba demasiado cansada para importarle lo que los demás vieran de ella ahora. Tenía mucho en qué pensar y necesitaba silencio para hacerlo. Estar con sus compañeros de equipo solo lo empeoraría y ella realmente necesitaba privacidad. Shirou se había ganado su confianza hasta cierto punto y que así fuera, también estaría lo suficientemente cerca de su habitación. Acepto, aunque el té no es mi bebida preferida, acepto tu oferta de tomar un respiro en el alojamiento de tu equipo. Weiss intentó hacerle una reverencia a Shirou solo para que él la detuviera con el ceño fruncido. ¿Sabes? No necesitas hacer eso. Creo que será bueno para los dos abandonar este acto formal, al menos por un tiempo. Weiss lo miró por un momento antes de darle una pequeña sonrisa que demostraba que lo agradecería. Esto nunca sucedió, Weiss respondió con firmeza mientras los dos caminaban juntos hacia los dormitorios. ¿Ella está dormida ahora, no? Ruby le preguntó a su compañero y buen amigo Black mientras la chica de cabello negro la había colocado en su propia cama después de que todas las actividades de la noche habían concluido. Se divirtieron mucho haciendo sus tareas juntos, más de lo que ella había creído. Fue una buena sesión de unión para las chicas de los dos equipos y hubiera sido mejor si Weiss hubiera regresado antes. Weiss había regresado un poco más tarde de lo que esperaban y se veía muy cansada mientras caminaba penosamente hacia la ducha casi inmediatamente después de ser escoltada de regreso por Shirou. El líder de SNPR parecía igual de cansado y rápidamente escapó llevando a Ren, que dormía la siesta, a su habitación. Ruby se preguntó si Shirou simplemente se sentía incómodo con las chicas, pero estaba segura de que ese no era el caso en absoluto. Parecía estar bien ayudando a Weiss y a ella, tal vez era que simplemente se sentía incómodo con la atmósfera. Sí, lo es, dormirá bien esta noche, considerando lo que Jan había añadido a las bebidas. Black suspiró mientras miraba hacia el otro lado de la habitación y vio a Jan roncando. Su hermana mayor apenas se había puesto el pijama después de beberse una botella entera de licor fuerte que había sacado de la nada. Jan es una buena bebedora, pero ni siquiera ella puede tomar tanto sin quedar inconsciente, Ruby respondió con una sonrisa tímida mientras luchaba por llevar a Nora a la cama improvisada que habían hecho en el suelo con las sábanas y mantas de repuesto. Apenas había pasado una semana y Jan había emborrachado a uno de sus amigos, esto no iba a ser bueno. Mañana tendrán una resaca mortal, creo que debería advertirte sobre eso, sería justo. La última vez que Ruby vio a Jan noqueado por el alcohol fue hace aproximadamente medio año, cuando Jan se graduó de Signal como el mejor estudiante. Había reunido a todos sus amigos cercanos y había salido por las noches para exasperación de su familia. Jan había llegado a casa tambaleándose a altas horas de la noche sin un rasguño y todos los cartuchos de polvo de Embercelica vaciados. Como no había noticias sobre misteriosas explosiones de fuego, no cuestionaron lo que Jan había hecho cuando se despertó con un dolor de cabeza punzante y una resaca mortal que la hizo vomitar y tener arcadas secas repetidas veces hasta el final del día. No va a ser bonito, Ruby gimió ruidosamente y sonrió cuando Blake le dio unas palmaditas en el hombro para tratar de ofrecerle algo de consuelo. Ahora es problema de Weiss. Solo que no, porque mañana sentirá lo mismo. Blake comentó que Ruby palideció y la pelirroja frunció el ceño antes de reírse débilmente y decir que mañana estarán en problemas si alguien no hacía algo. Amo a Jan, pero a veces ella puede ser un poco autoritaria, lamento hacerte pasar por esto también. No tengo ninguna ilusión porque llegue mañana. Ruby se disculpó con su amiga y sonrió cuando Blake simplemente sacudió la cabeza y dijo que no le importaba. He tratado con peores personalidades antes, Jan es simplemente enérgica pero tiene buenas intenciones, por la forma en que cuidó a Velvet, estoy feliz por ella. Blake miró a la chica fauno con cariño y se sonrojó cuando Ruby se burló de ella por eso. Blake, ¿estás celoso? A Jan le encantaría mimarte si solo lo pidieras. Ruby. No lo digo así, y estoy seguro de que tu hermana lo hará. Ella es muy protectora. Blake se cruzó de brazos mientras decía la verdad mientras Ruby suspiraba y asentía con la cabeza. Ella es, a veces, demasiado.
Pero ese es Jan para ti. Lo triste es que podríamos ser los únicos dos capaces de ir a la escuela mañana. Weiss va a gritar en el momento en que huela el aliento de Jan. Black hizo una mueca y estuvo de acuerdo con ella. La pijamada había salido mal cuando Jan sacó esa botella, convenció a Nora para que la bebiera y le puso un toque a la bebida de Velvet. Afortunadamente para ellos, Nora era una bebedora terrible y se quedó dormida con mucha facilidad después de 3 tazas pequeñas de este potente alcohol. Ruby y Black habían tomado uno cada uno. Weiss se había visto obligada a tomar uno antes de decidir que ya era suficiente y tratar de evitar que Jan bebiera más. Jan se negó y en su lugar hizo que Weiss bebiera más. Luego, los dos tuvieron una sesión de bebida improvisada que Ruby y Black no habían podido evitar. Weiss también era un mal borracho. Espera, ¿dónde está Pirra? La sensata pelirroja había estado en el meollo del asunto y ni siquiera se había dado cuenta de cuándo y qué había estado haciendo Pirra después de que todos habían tomado un poco de alcohol. Ahora que lo pienso, había bebido bastante antes de desaparecer. Black se preguntó en voz alta mientras Ruby gemía, esperando contra toda esperanza que Pirra no fuera una mala borracha o que Shiro estuviera cuidando de ella en este momento. Tenía todas las manos ocupadas pensando en lo que iban a hacer mañana. Esto no es para lo que me inscribí. Ruby se frotó la frente con una mano y simplemente gimió aún más cuando Black se rió entre dientes y le recordó que, después de todo, ella era la líder. Tendrás que encontrar una manera de ayudarlos a todos. No me lo recuerdes, Black. Ruby gimió y pisoteó con frustración mientras intentaba encontrar una salida a esta situación por sí misma. En otra parte del dormitorio del equipo SNPR, Shiro parecía bastante molesto con la pelirroja que le impedía salir agarrándose de su brazo mientras estaba sentado en la cama de Pirra. El pelirrojo había irrumpido en la habitación con una sonrisa aún más grande que antes y había saltado sobre él mientras pulía su espada. Ren había visto lo que había sucedido y rápidamente decidió darse la vuelta para fingir que no lo había hecho. Ese bastardo astuto y vago. Shiro había olido el olor a alcohol en su aliento y estuvo tentada de maldecir si eso no iba a ayudar. Con la posibilidad de una noche de sueño confortable tirada por la ventana, Shiro comenzó a pensar en el brebaje que tendría que hacer y compartir con el equipo Ruby si quería que su segundo día en Beacon fuera exitoso. Serían 4 largos años,